Muy bien, muy buenos días. Gracias. Empecé que solo, pero dos me saludaron. Cara. Buenos días al resto. Ahí estamos mejor. Muy bien. Estamos viendo tres características, decimos, del apóstol Pablo. Ayer vimos que era un hombre de pasión. ¿Bien? Y hoy vamos a ver a Pablo, un hombre de qué es. De perseverancia. Muy bien, muy bien. Un hombre perseverante. Vamos a leer, para empezar, un pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 23 al 27. Está, si seguís la lectura en otra versión y por ahí corté algunas frases por tiempo, entonces, pero pueden seguirlo desde la pantalla. Pablo está narrando las distintas circunstancias que ha atravesado en el ministerio y dice así: me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Terrible, ¿no? Y vos te quejás que a veces pasamos algo por Cristo. Después de leer esto, nadie se tiene que quejar de más nada, ¿no? Terrible todo lo que el apóstol sufrió por la causa de Cristo. Sin embargo, dice Filipenses capítulo 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es perseverancia. Prosigo. Sí, me metieron en la cárcel injustamente, me azotaron, me me apedrearon una vez. Cuando lo apedrearon, ¿te acordás que lo sacaron pensando que estaba muerto? ¿Eh? Sin embargo, prosigo, me levanto y sigo adelante. Esto es perseverancia. Más allá de las distintas circunstancias, prosigo a la meta. No hay nada que me pueda frenar. Esto es la pasión que dominaba el corazón de Pablo y que lo llevaba a perseguir una meta. Si caigo, bueno, me levanto y sigo adelante. Perseverancia. Ahora, dentro de las cosas que él menciona, una de ellas dice: he estado una noche y un día en alta mar. Y vamos a tomar ese episodio del naufragio de Pablo como un ejemplo de una vida perseverante. Vamos a ir a Hechos capítulo 27. Y yo quiero ver que todos nosotros en algún momento pasamos por tormentas en la vida, pero en las tormentas de la vida podemos ser agentes de esperanza en medio de un mundo que muchas veces pierde toda esperanza. Fíjate el relato, Hechos capítulo 27. El doctor Lucas acompañaba a Pablo en este viaje. Y entonces él es el que narra la historia. Y Hechos 27, versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate, Lucas dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tenés que entender que en este punto de la tormenta, Lucas dice: ya fue.
este es nuestro último día. Acá esta no la pasamos. No sé si llegaste a un punto así en la vida, pero Lucas transmite de que han perdido toda esperanza. Muchas veces hay personas que están en una situación donde llegan a ese punto, ya está. No tengo más esperanza. Y es terrible, ¿no? Muchos que llegan a la terrible decisión del suicidio es porque han perdido toda esperanza. Por eso la primera palabra que tenés que dar a una persona que está quizás atravesando por esa circunstancia es palabras que le transmitan esperanza. Cuando uno pierde toda esperanza, se entrega. Se entrega a pensamientos de terminar con el sufrimiento, de terminar con la vida. Ahora fíjate, acá dice Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo les exhortó a tener buen ánimo. ¿Cómo cambia acá, no? Entonces Pablo. Ahí cuando llegó ese momento de que perdieron toda esperanza, entonces Pablo. Y dice el versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. Echaron 4 anclas por la popa. Y quizás, tomando esta figura, vamos a hablar de cuáles fueron las 4 anclas que mantuvieron la vida de Pablo para que no se hunda en medio de las tormentas. ¿Cuáles fueron esas 4 anclas que lo sostuvieron a pesar de las persecuciones, los azotes, las cárceles, el apedreamiento, a pesar de todo eso? ¿Qué mantuvo a Pablo firme? Bueno, él tenía 4 anclas en su vida. Ahora, esta figura del ancla tenemos que entenderla, tenemos que tratar de comprender, porque toda figura que se usa en la escritura a veces son más claras o no, depende de tus experiencias. Claro, vos decís, yo nunca navegué en la vida, así que no tengo la experiencia de andar en un barco, no sé lo que es un ancla, bueno, sé lo que es, pero hay distintas figuras y tenemos que comprenderlas. El autor de Hebreos, que yo personalmente creo que fue el mismo Pablo, usa esta figura del ancla en Hebreos capítulo 6. Él habla de el ancla de nuestra fe. Dice así, para que por 2 cosas inmutables. ¿Qué significa inmutables? Que no pueden cambiar. Son cosas que no cambian. Por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y sigue diciendo, el que penetró hasta dentro del velo donde está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Claro, Él es la roca, el ancla busca una roca a la cual aferrarse. Y dice ahí, por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las 2 cosas que no cambian y que son la base de nuestra fe? La palabra de Dios y la persona de Dios. Estas son las únicas 2 cosas en el mundo que no cambian. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no cambia. Y Jesús, la persona de Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Malaquías 3:4 dice, yo Jehová no cambio. Y por eso nuestra fe está basada en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Por eso en la definición de fe, Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? ¿Cuál es la definición de fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A ver, lo que se espera es la palabra de Dios, lo que Dios prometió en su palabra. Es la certeza absoluta de la palabra de Dios y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La persona de Dios. ¿Ves? La fe está basada en 2 cosas que no cambian, inmutables. Por eso nos da seguridad, firmeza. Estas 2 cosas son la palabra de Dios y la persona de Dios. Por eso en el relato después del capítulo 11 de Hebreos, habla de Moisés y dice que él tenía puesta la mirada en el galardón, lo que se espera. Él confiaba en la palabra de Dios. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible, la persona de Dios.
¿Ves? La palabra de Dios y la persona de Dios son la base de nuestra fe. Dice, y esta es el ancla que sostiene nuestra vida. Este es el ancla que sostiene nuestro barco. A ver, una vez leí la experiencia hay un autor llamado Más Educado, que cuenta una experiencia en uno de sus libros. Él dice que con otros 3 amigos, entre los 4 compraron un velero para navegar el herido anclado en Miami. Pero escucharon el aviso de que venía un huracán. Viste que esa zona de huracanes terribles. Y entonces dijeron, no, nos costó mucho esfuerzo este barquito, no lo vamos a perder ahora. Así que compraron cantidad de metros de soga, fueron ahí y comenzaron a atar su velero, ¿no? Uno ató el mástil ahí a un árbol enorme que había en la costa, otro ató la proa del barco y lo ató al muelle, y así cada uno agarró sogas y ataron el barco para que el viento no se lo lleve. Y mientras ellos trabajaban, un viejito que estaba sentado ahí en la orilla los miraba y se reía, se sonreía, ponía cara como pobrecito esto. Y no hay nada peor que trabajar y que alguien se ría porque vos decís, ¿qué estoy haciendo mal? Y no me doy cuenta. Entonces cuando terminaron de trabajar, fueron a hablar al viejito y dijeron, discúlpenos, pero ¿por qué nos miraba y se reía? Y porque porque es evidente que ustedes no saben nada del mar. Bueno, sí, no sabemos mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Es que cuando venga el viento, va a destruir ese barco, no va a quedar nada. No, si lo tenemos bien atado, sí, pero lo tienen atado a cosas en la tierra. Y cuando venga el viento va a ser presión, las sogas lo van a tener atado a las cosas de la tierra y esa presión va a romper todo ese barco, no va a quedar nada. Pero ¿y qué tenemos que hacer entonces? Primer cosa, corte todas las olas. No puede estar aferrado a la tierra. Y después búsquense un par de anclas, tírenlas. Y las anclas buscan una roca en el fondo del mar y cuando se afirma, el viento va a pasar y no va a hacer nada. Y entonces este hombre empezó a pensar y dice, claro, ahora entiendo. Nosotros vivimos aferrándonos a cosas en el mundo. Y cuando vienen las tormentas de la vida, sentimos que la vida se destruye. Porque te atás a tu dinero o a la cuenta del banco, pero un día hay un robo, problema, y sentí que todo se termina abajo, y otro se ata a la familia, sí, pero un día un accidente y cambia todo. Un día uno se ata a su profesión, sí, un día pasa algo, te hacen un juicio, no puedes ejercer más, y la vida se derrumba, ¿ves? Uno no puede atarse a las cosas de este mundo, porque no hay seguridad. En este mundo no hay seguridad. El hombre viaja de un lugar al otro buscando seguridad, no hay seguridad. Donde vos querés que es seguro, de pronto se arma una guerra, de pronto hay un terremoto, no hay seguridad. Solo en Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo hay seguridad ahí. Ese es el ancla que mantiene nuestra vida aferrada en medio de las tormentas. Ese es el ancla. Entonces vamos a ver cuáles son las 4 anclas que sostuvieron la vida de Pablo. La primera ancla, la confianza en la palabra de Dios. Dice ahí Hechos capítulo 27, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Él dice, yo confío en la palabra de Dios. Dios me dijo esto y yo confío en la palabra. La confianza en la palabra de Dios nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Cuando hay dudas, cuando hay tormentas que te confunden y que no sabes qué pensar, afirma tu mente con la palabra de Dios. El diablo llena tu mente con mentiras. Él es un mentiroso, dice, y padre de toda mentira. Su naturaleza es una naturaleza de un mentiroso. No le creas. Y él va a llenar tu mente con mentiras. Mira, una sola mentira fue suficiente para que el pecado entrara en el mundo. Nunca menosprecies el poder de una mentira. Porque el problema es cuando crees que esa mentira es verdad. Confía en la palabra de Dios, por encima de tus pensamientos, por encima de lo que
los argumentos en tu mente te dicen, confía en la palabra. Porque la palabra de Dios es segura, es firme, no cambia. Es el ancla que sostiene mi vida. Confía en la palabra. Memorizate las promesas de Dios. Memorizá los textos para que cuando el diablo ataque tu mente con esas mentiras, puedas citar la palabra de Dios. A mí me impacta Jesús. Él tenía el poder para echar a Satanás y no tener que enfrentar la tentación. Sin embargo, él venció la tentación, usando la palabra de Dios. Las 3 veces que él estuvo ahí en el desierto y el diablo vino a tentarle, Jesús cita un texto de Deuteronomio. Jesús tenía memorizado el Pentateuco. Y él utilizó la palabra de Dios para vencer al diablo. Tenía la cita justa. No solo de pan vivirá el hombre. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios servirás. Y a él solo amarás. A ver, la palabra de Dios era la respuesta para echar fuera al diablo. Y el diablo no podía. A mí me asusta que el diablo también usa la Biblia. En un momento el diablo le dijo, échate abajo porque escrito está. ¡Wow! ¿El diablo sabe la escritura? El diablo le está citando el Salmo 91. Escrito está, le dijo. Sí, pero estaba aplicando mal la palabra. El diablo sacó el versículo de su contexto. Siempre hace así, ¿no? Y de pronto Jesús le dijo, escrito está también. Escrito está también. La palabra de Dios responde a las tentaciones que el enemigo te manda. ¿Ves? Él confió en la palabra de Dios y él transmitió ánimo con eso. Le dijo, tened buen ánimo, porque yo confío. A ver, quizás vos no confías, pero no importa, tened buen ánimo porque yo confío en que se va a hacer como Dios me dijo. Y la palabra de Dios no falla. Confianza en la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda ancla, el clamor a Dios. Dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El Señor le dice a Pablo, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Qué significa Dios te ha concedido? Significa que Pablo estuvo orando. Orando no solo por su salvación, él oró por todos. ¿Sabe cuántos había en la nave? 256 personas. Y Pablo oró por todos ellos. Y dice, Dios te ha concedido. Esta es una expresión para Dios. Escuchó tu pedido y Dios te responde. Te ha concedido a todos los que navegan contigo. Nadie va a morir en esta tormenta. ¿Por qué? Porque Pablo clamó a Dios. Porque Pablo confiaba en el poder de la oración. Y Dios le dijo, Dios te ha concedido. Mira, muchas veces atravesamos tormentas y estamos con mucha actividad para tratar de pelear contra la tormenta. Santiago describe en el capítulo 4 la intensa actividad en la que a veces está nuestra vida. Dice, combatís, luchás, peleás, pero no podés alcanzar. ¿Por qué? Porque no pedís. Porque a veces dejamos la oración para el último. Pero dice el libro de Hebreos, capítulo 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ver, tenés la posibilidad de acercarte al trono de la gracia y clamar al Señor. Ahí donde está Jesús intercediendo por vos. Ahí donde está el ancla aferrada a la roca de Cristo. Dice, entrá al trono de la gracia. Entrá confiadamente. A ver, esta palabra confiadamente no es solo confianza, es más allá. Es confidencia, mira, imagínate un hombre muy importante, un presidente, un jefe de una empresa multinacional, que una de esas personas que no podés entrar a su oficina si no pasaste por un montón de protocolos, de pedir una entrevista y todo eso, ¿no? Bueno, querés hablar después de meses por ahí de esperar que te conceda la entrevista, lograste entrar a su oficina. Y cuando estás por hablar con él, de pronto se abre la puerta y entra corriendo un nene y no le pide permiso a nadie. El nene corre y se mete ahí.
¿Por qué? ¿Por qué entró confiadamente? Esa es la palabra. Entró confiadamente. ¿Por qué? Porque el que está ahí no es el presidente, no es el jefe, es su papá. Y él tiene la confianza de entrar. Y acá el autor te dice, entra con esa confianza, entra al trono de la gracia. Porque el que está ahí es tu papá, es el jefe, así que entra confiadamente, ahí vas a encontrar gracia y misericordia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Ahora, esta palabra socorro que aparece acá, el oportuno socorro, solo aparece en Hebreos 2 veces, acá en el capítulo 2 y en el capítulo 4, pero la otra vez donde aparece esta palabra, ¿saben dónde es? Hechos 27. Yo creo que el autor hebreo fue Pablo, y que Pablo vivió esta experiencia acá en Hechos 27. Y por eso ahora les escribe a los creyentes y les dice esto. Le dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar el oportuno socorro. ¿Cómo aparece la palabra en Hechos 27? ¿Qué significa oportuno socorro? La palabra es la palabra griega boephia y aparece en Hechos 27, 17. Dice así. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. De refuerzos para ceñir la nave. Vamos a leerlo en otra versión que nos ayuda a entender más. Dice así. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. La palabra poesia era una maniobra que hacían los marineros. Por eso no tiene una traducción, sino que en la traducción, en la versión ahí, tienen que usar un montón de palabras para explicar en qué consiste. Era una maniobra donde lo primero que haces en una tormenta es bajar las velas, lo primero, porque si no las velas te dan vuelta al barco, ¿viste? Es decir, en una tormenta se bajan las velas y se toman las cuerdas de esa vela y se las pasaba por abajo del barco para sujetar el barco. ¿Por qué? Porque en la sacudida terrible de la tormenta, las tablas del barco a veces se aflojan y entonces el agua puede comenzar a filtrarse. Entonces usaban las cuerdas para reforzar la nave, dice. Usaban las cuerdas para sostener esas tablas y que no se aflojen. Esa es la maniobra poesía. Y Pablo dice, entra al trono de la gracia. Ahora te trae al trono de la gracia y clama al Señor. Porque ahí el Señor, con sus brazos de gracia y de misericordia, van a rodear el casco de tu vida, van a sostenerte, te van a afirmar para que las tablas de tu vida no se aflojen y no comiences a hundirte en medio de la tormenta. Y a veces es hermoso sentir ese abrazo de Dios, cuando sentí que estás en medio de la tormenta y que empieza a haber agua por todos lados. Cuando sentí que tu vida se empieza a hundir y hasta empezó a surgir el miedo a la noche diciendo, Señor, yo no sé si salgo de esta, no sé si salgo de esta. ¿Qué esperás para que amar a Dios? Para que Él te rodee con sus brazos y sostenga la vida. Mira, Él no promete evitar las tormentas de la vida. Él promete sostenerte en medio de las tormentas. Las tormentas son inevitables. Tenemos que pasar por tormentas en la vida. Pero ahí en las tormentas aprende a orar y confiar que el Señor te sostiene en medio de la tormenta. ¿Ves? Tenemos que confiar en la palabra de Dios, pero tenemos que confiar en el clamor a Dios. La oración es un recurso maravilloso y lo usamos tan poco. Lo usamos a veces cuando estamos en la extrema necesidad, pero el Señor nos anima a recurrir a este recurso de la oración sin demorar. No esperes. A veces, este versículo, esta palabra, yo le dije, en Hebreos aparece 2 veces. Una vez está hablando de la prueba y otra vez de la tentación. ¿Sabe cuál es la diferencia? La prueba son circunstancias dolorosas de la vida, externas, que prueban nuestra fe. La tentación es un conflicto interno
que nos impulsa a pecar. Y hay una lucha en el corazón. La prueba la manda Dios, la tentación la manda el diablo. ¿Ves? Son cosas distintas, ¿sí? Pero tanto cuando estoy probado o cuando estoy tentado, tengo el mismo recurso. Clamar al Señor. Y el Señor nos da gracia y misericordia que nos sostienen en ese momento. Porque te podés hundir en medio de una prueba o en medio de una tentación. El asunto es que tenemos el mismo recurso, recurrir a la oración. No te demores en orar y clamar al Señor, que viene en tu auxilio y nunca llega tarde. Por eso está la palabra oportuno socorro. Qué maravilloso que si no llega a tiempo. En tercer lugar, el consuelo del pueblo de Dios. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Qué privilegio tremendo de tener amigos que puedan atenderte en medio de tu debilidad. Pablo venía mal. Estaba de juicio en juicio hasta que por fin deciden mandarla a Roma. Y acá encontró un hombre que tuvo la gentileza de dejarlo un tiempo con los amigos para que ellos lo atiendan. La palabra ahí lo atiendan es para que ellos lo consuelen, para que ellos lo animen, para que ellos lo abracen. ¿Sabes? No estás solo soportando las tormentas de la vida. Una de las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios es que tenemos una familia, la iglesia. Hermanos que pueden venir y rodearte en ese momento de debilidad. Hermanos que pueden venir y abrazarte y quizás no pueden aliviar el dolor, pero pueden orar con vos, pueden sostenerte, pueden estar animándote. Ese es el pueblo de Dios, esa es la familia. Ahora, busca ese tipo de amigos. Acá dice para que Pablo vaya a sus amigos. Busca ese tipo de amistad que te fortalece, que te ayuda. No todos, aquellas personas con que las pasás bien, son realmente buenos amigos. Hay personas con las que la pasás bien, pero la verdad espiritualmente no te ayudan mucho. Pero que la paso re bien con él, nos reímos, está todo bien, si querés, pero la verdad es que vos sabés que no te conviene mucho esa amistad. Hay amistades que no edifican. Hay amistades que más bien son de tropiezo para la vida. Hay amistades que mejor perderlas que encontrarlas. ¿Te acordás el caso de Amnón, hijo de David? Tuvo una amistad que le aconsejó algo terrible, ¿no? Él dice, estoy enamorado de tal chica, pero era media hermana, ¿viste? Mi papá, David, nunca va a aceptar. Bueno, pero vos podés, mira, vos fingí que tenés COVID, ¿viste? Que estés en cuarentena. Y como ella está vacunada, vos pedile que ella es la que te traiga una masita con el mate, ¿no? Y ahí entonces le hablás ahí solos en la habitación. Consejo terrible que terminó en una ruina. Terminó literalmente en muerte porque él abusó de ella y después el hermano de ella lo mató a él. Bueno, todo un desastre. ¿El consejo de quién? De un amigo. La Biblia lo llama amigo a esa persona. Mira, busca buenas amistades que sean las que fortalecen, las que están con vos en esos momentos, las que sostienen la vida. Pablo tenía esos amigos, ¿ves? Y dice acá que esos amigos en ese momento, en esa tormenta de la vida, tuvieron un momento para aliviar y sostenerle y ayudarle. Y en cuarto lugar, él tuvo una convicción del plan de Dios. Dice Hechos 27:24, Pablo, no temas,
es necesario que comparezcas ante César. No temas, porque es necesario cumplir con el plan de Dios para tu vida. Y en ese plan de Dios vos tenés que estar ante César. Así que esta tormenta no te va a terminar matando, Pablo, porque vas a llegar ante César. Ese es el plan de Dios. Confía en el plan de Dios. Mira, Dios tiene un plan para tu vida. Confía en el plan de Dios. Este concepto es el que sostuvo algún tiempo atrás a José. José, ¿te acordás la historia de José? Que él había tenido sueños, pero de pronto sus hermanos lo tiraron a un pozo. Querían matarlo en realidad. Pero lo salvó a José, que vino una tribu de beduinos y que uno de los hermanos, bien judío, no dijo, palpando si lo podemos hacer plata. Mejor lo hacemos plata. Lo vendemos y no lo vemos nunca más. Y lo vendieron a Egipto. Es terrible el relato que José hace más adelante, porque habla de que él estuvo 3 días gritando desde el pozo de sus hermanos. Sus hermanos ignoraron sus gritos. Hay que dejar a tu hermano morir de hambre, de sed ahí en un pozo, ¿no? Sin embargo, José nunca tuvo amargura contra sus hermanos porque él confiaba en el plan de Dios. Fíjate lo que dice en Génesis 45:5. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Él vio que el plan de Dios estaba más allá que de la maldad de sus hermanos. Fíjate este otro texto. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta palabra, lo encaminó en hebreo, es fascinante. Esta palabra aparece en el Salmo 139, donde dice que fuimos entretejidos, hablando y que todas las cosas estaban escritas ahí en su libro. Mirá, esta palabra significa literalmente proyectar diseños. Dice, utiliza así en el libro del Número, le dio en Éxodo 35:32, dice, le dio sabiduría para proyectar diseños, hablando del tabernáculo. Es la misma palabra, es decir, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo proyectó, Dios tenía un plan, Dios tenía un diseño con mi vida. Dios lo proyectó, lo usó para bien. Lo que ayer hablábamos, ¿te acordás? Somos más que vencedores. A ver, ustedes pensaron mal, pero Dios tenía un plan. Ese plan era un misterio para mí. Pero en ese plan, yo tenía que llegar a Egipto. Y en ese plan yo tenía que ser esclavo ahí en la casa de Potifar. Y en ese plan iba a haber una mujer que puso sus ojos en mí y que me seducía cada día. Y un día se fue más allá, ¿no? Un día me agarró de la ropa y yo tuve que huir y quedó mi túnica en la mano de ella y ella gritó y claro, ¿quién me iba a creer? Y entonces yo terminé en la cárcel. Pero en ese plan, esa cárcel era necesaria, porque ahí me iba a encontrar con 2 muchachos con sueños y yo les dije, acuérdense de mí cuando salen, pero ellos se olvidaron de mí y pasé 2 años más en la cárcel. Años de sufrimiento, sin entender, sin saber el plan de Dios, pero todo eso fue necesario para que un día llegue al trono y Dios me use para salvar la vida de muchísima gente. El plan de Dios. Ahora quiero decirte algo. Hubo algo necesario para que ese plan se cumpla. La maldad de los hermanos, la mujer esta de Potifar, a tocar de todo eso era necesario, pero había necesidad de algo, de que José se mantenga fiel. Porque si él hubiera caído con la esposa realmente del jefe del ejército,
Yo no creo que José hubiera ido a la cárcel. Este hombre Potifar, jefe del ejército, ¿qué hubiera hecho? Saca la espada, le corta la cabeza de una. ¿Qué cárcel? Yo creo que en el fondo él no creyó la historia de la esposa. Pero bueno, lo tengo que mandar a la cárcel porque si no queda mal delante de toda la gente. Pero si José pecaba, se acababa el plan de Dios. Se acababa. Él tuvo que mantenerse fiel. Fiel en la casa, fiel en el pozo, fiel en Egipto, fiel en la casa de Potifar como esclavo, fiel en la cárcel, hasta que por fin llegó al trono. Hay un plan de Dios para tu vida. No entendés los caminos y no tenés que entenderlos. Dios no te tiene por qué explicar, pero tenés que ser fiel. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 10, después de hablar de nuestra salvación, de que no es por obras, por supuesto, pero dice ahí que Dios dice porque somos hechura suya. ¿Sabes qué es la palabra para hechura en griego? Literalmente es la palabra poema. Somos poemas suyos, hechura suya, un poema. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora acá está el concepto de plan. Dios preparó camino de buenas obras para que yo anduviese. No son obras para salvarme, ya soy salvo y por eso puedo andar por ese camino. Pero Él tiene un plan y en ese camino yo voy a encontrarme por ahí con una persona a quien voy a poder compartir el Evangelio. Voy a poder salvarlo. Y sigo caminando por ese camino y puedo encontrar por ahí un niño que estaba abandonado y puedo ayudarlo. Y sigo caminando por ese camino y quizás me encuentro con un hombre en una cárcel que había perdido toda esperanza y sigo caminando, ¿ves? Por ese camino. Pero en un momento, la tentación, alguien que me dice, y me desvié del camino, y en un momento yo decidí salirme del camino, y empiezo a irme por otro camino. Ahora, las buenas obras que Dios había preparado para mí, ¿dónde están? Allá, en aquel camino, ¿no? Y yo me salí de ahí, y en ese camino fue la de la voluntad de Dios. Bueno, por ahí disfruto de algunas cosas, por ahí me lleno de espinas también, y por ahí caigo y también vuelvo golpeado, y un día me cansé de estar alejado de ese camino. Y entonces digo, voy a volver. Y vuelvo al camino, pero la vida continúa, claro, y entonces vuelvo mucho más adelante, y me perdí un montón de años del camino que Dios tenía para mí. Eso no lo recuperás más. Lo que te perdiste, esas obras, las hará algún otro. Ese plan que Dios tenía para tu vida ya fue. Y Dios, en su gracia y misericordia, te perdona. Y volvés más adelante en el camino, sí, pero todo lo que Dios tenía proyectado para vos, ese diseño perfecto, ese plan maravilloso, eso te lo perdiste, porque te saliste del camino. José tuvo que mantenerse fiel en el camino. No es un camino fácil a veces, pero ese es el camino que Dios planeó. Él proyectó ese diseño, Él trazó ese plan. Y en ese plan vas a disfrutar de lo que Dios preparó para vos en el camino. Mira, Pablo confiaba en primer lugar en la palabra de Dios, en el poder de la oración, en los amigos que lo ayudaron y lo sostuvieron, pero también confiaba en el plan de Dios. Esas 4 anclas sostuvieron su vida para que en las peores tormentas no se hunda, porque él tenía una base firme. Él tenía estos recursos, estas 4 anclas que sostenían la vida. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por darnos estos recursos. Yo te ruego, Señor, porque acá hay muchos
que están empezando a transitar por ese camino, pero te ruego para que tú obres en sus vidas, para que sean fieles, para que no se salgan del camino, para que entiendan que no hay nada fuera de ese camino que valga la pena. Señor, que podamos cumplir con tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.